Muchas gracias, señor magistrado. Bueno, le hace entrega de una medalla de reconocimiento el presidente del Tribunal Constitucional, don Carlos Carmona. Bueno, a continuación se abre un espacio de debate en el que tanto los participantes de esta mesa como los invitados pueden hacer preguntas o comentarios a los conferenciantes. Le doy la palabra al doctor López Guerra, quien funge de moderador en esta etapa. Muy bien, pues como gracias a la previsión de los organizadores empezamos un poco antes, pues tenemos tiempo para algo de debate sin afectar al derecho al café. De forma que, bien, pues aquellos de ustedes que tengan alguna intervención, pues por favor que vayan, porque realmente los temas señalados pues son de una considerable relevancia. Yo antes de eso quisiera señalar con respecto al Tribunal Europeo que quizás la aportación más destacada ha sido el apreciar la legitimación ad processum no solamente de las víctimas, sino en los supuestos en que no fueran estas, hubieran fallecido, la capacidad de legitimación activa de ONGs que no hubieran tenido un poder explícito. Es decir, ha sido un supuesto de legitimación, podemos decir, universal, que el tribunal ha tomado con mucho cuidado, pero que ha supuesto una excepción muy notable con respecto a las reglas generales del procedimiento. Y dicho esto, aprovechando mi situación de presidente, pues les cedo la palabra a aquellos de ustedes que quieran intervenir. Bueno. ¿Alguna? Sí. Sobre. Yeah. Yes. Good morning. I was very interested listening to the four cases that Cecilia developed in her presentation, and I was wondering to what extent in these cases, when the court is looking at issues of positive obligation and discrimination in the field of disability, your court takes into consideration some of the leading judgments of the European Court. I know that your court has an excellent record of doing this, and I should say that our court has a poor record in doing the opposite. I think the last time I looked at this, we have cited judgments of the Inter-American Court in 25 cases only, which out of a large jurisprudence is really not good enough. But we are improving, and I think the court recognizes that there's a considerable imbalance there that needs to be set right. But to come back to the question, can you recall whether in these cases in particular, the Jimenez case and so forth, there were citations of European case law? Thank you. Cecilia. Gracias. La verdad es que me alegro que Michael haya reconocido la absoluta falta de solidaridad con el sistema interamericano, que lo usan pero no lo nombran. Realmente. Yo hice mi doctorado en Holanda, y en Holanda escribí un libro que se llama La batalla de los derechos humanos, que eran las violaciones masivas y sistemáticas en el sistema interamericano. Y cuando yo defendí mi tesis en Holanda, lo primero que me preguntó un profesor, ¿y por qué usted no ha citado a Europa? Entonces yo le dije, mire, porque son las violaciones masivas y sistemáticas. Y yo espero que ustedes nos citen a nosotros cuando empiecen a llegar los casos de Turquía, que no había reconocido todavía sin pensar que era premonitorio porque se cayó el muro, pues se cayó el muro, se desmembró la Unión Soviética y de repente Europa está inundada de casos a los latinoamericanos. No recuerdo casos de citas europeas en estos 4 casos, no estoy segura, pero no lo recuerdo. La mayor parte de las citas que yo he visto en la Corte, refiriéndose a la Corte Europea, son las citas sobre proceso debido. Eso es una cosa muy frecuente, por ejemplo, todo el desarrollo del plazo razonable.
tomado de la Corte Europea. El desarrollo de las restricciones, qué es lo que significa necesidad en una sociedad democrática. Esas son cosas que están realmente copiadas del sistema europeo, pero en este caso en estos casos no recuerdo. Sí recuerdo que se citaron muchos tratados e instrumentos en el marco de las Naciones Unidas. ¿Intervención más? Si no, yo quisiera recordar que la Corte Europea sí que ha tomado muy en cuenta la jurisprudencia interamericana. Yo recuerdo, por ejemplo, el famoso caso de ustedes, Velázquez Rodríguez, fue muy utilizado por nuestro tribunal, por ejemplo, en el caso Barnaba contra Turquía, que se refería también a desapariciones, que tenemos muy en cuenta. Son 25 casos, me dice él. Sí, ¿hay más intervenciones? Bueno, pues si no, precluye el trámite y declaramos concluida la sesión, agradeciendo a los ponentes sus intervenciones. Muchas gracias, doctor López. Bueno, los invitamos entonces a la pausa del café para seguir nuevamente luego con la próxima sesión. Yo creo que a las 11:40 los estaríamos llamando nuevamente para continuar. Disfruten el café y nos vemos en 20 minutos más. Por la Universidad de la República, Uruguay, máster en Legislación Comparada por la Universidad de Columbia, y también es profesor de Derecho Constitucional, de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos en diversas universidades. Por favor, todo suyo el micrófono. Felizmente estaba afuera y no escuché todo lo que dijeron de mí, que en general debe ser alguna de las mentiras institucionales que le transmiten las personas, así que ustedes no esperen demasiado. Entonces, si uno baja las expectativas, mejora las posibilidades de que no les caiga tan mal la expresión. Acá tenemos que hablar del tema de personas de edad y niños como grupos vulnerables. Yo obviamente integro el primero de esos grupos. Es notorio y debo decir, con pesar, que el sistema interamericano prácticamente no nos contempla. Hay un artículo en el protocolo de San Salvador, pero en los demás instrumentos no hay normas. Y por lo tanto, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana no hay casos. Si me hubieran dado solo el de la tercera o la cuarta edad, el tema de ese ya habría terminado y estaría aliviado de mis responsabilidades. Pero en cambio, cuando pasamos al caso de los niños, el tema es completamente diferente. Porque aquí ocurre no solo que la Convención Americana tiene varios artículos, tiene el artículo 19 específicamente dedicado a los derechos del niño, dice: todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado, sino que hay por lo menos otros 3 artículos donde contempla la situación de los menores. Uno trágico: no se impondrá la pena de muerte a quienes al momento de cometer el delito no hubieran cumplido 18 años. Otro es en el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la previsión de que cuando los menores puedan ser procesados
deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados con la mayor celeridad posible para su tratamiento. Y el 17 de protección a la familia, que dice que la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo. Pero aparte de eso, la Corte Interamericana desde muy temprano, desde el primer caso que dedicó a este tema, el caso Niños de la Calle, en 1991, ha reconocido plenamente la existencia de un corpus iuris de los derechos humanos. Corpus iuris es de las expresiones a las que yo les tengo miedo, no solo porque derecho romano no me gustaba nada cuando estudiaba, sino porque muchas veces se utiliza como un recipiente dentro del cual se ponen disposiciones de muy distinto, iba a decir distinta calaña, pero queda feo, de muy distinto valor jurídico. En este caso no, en este caso partimos de disposiciones de idéntico o de igual valor jurídico, porque la principal parte de este Corpus Iuris Internacional de los Derechos Humanos está en la Convención de los Derechos del Niño. Convención de los Derechos del Niño que se puede decir es el tratado universal más universal de todos, porque ahora sigue estando en la situación de que Estados Unidos no lo ha ratificado, pero el resto del mundo sí. Durante muchos años Estados Unidos estaba en la compañía de Somalia, después se le agregó un estado nuevo, Sudán del Sur, que lo ratificó, y ahora Somalia recientemente lo ha ratificado. Entonces estamos en una situación donde ahí se aplican normas jurídicas vinculantes y normas jurídicas relativas además al mismo tema. Entonces, el breve artículo 19 que le leí, e incluso el un poco más extenso artículo que dedica a este tema al protocolo de San Salvador, se completan de una manera muy importante con la Convención sobre los Derechos del Niño. Por otro lado, también la Corte utiliza normas de lo que en inglés llaman soft law, en español no quiero usar ninguna expresión porque sería bastante inadecuada siempre, pero entran una serie de reglas, de principios, de declaraciones de organismos internacionales y de decisiones de órganos de supervisión de tratados que nuestra Corte toma en consideración, pero toma en consideración teniendo en cuenta además su valor jurídico, no considera que superen al de las normas vinculantes. Entonces la jurisprudencia de la Corte sobre los derechos del niño es muy amplia. Es una jurisprudencia que se integra por opiniones consultivas, en dos casos, una general sobre los derechos del niño de 2002, otra más reciente de 2014, sobre los derechos de los niños migrantes, y se integra también por una serie de casos contenciosos donde hay sentencias, pero también por muchas medidas provisionales, donde hay resoluciones que han intervenido en temas de suma importancia en esta materia y que no se asusten, no vamos a poder resumir todos acá. Yo voy a tratar de hacer alguna referencia a cómo se ha expresado la Corte sobre alguno de estos temas, pero si no, los 20 minutos se van a convertir en una regla de soft law. Bueno, eso no estaba escrito acá, no lo tenía previsto. 44 sentencias y resoluciones sobre medidas provisionales hasta fines de 2014. En 2015 también hay varios, pero no he hecho todavía el cálculo. Primera sentencia, Niños de la Calle versus Guatemala, primeras de 1991. Entonces, frente a este panorama, donde las opiniones consultivas marcan la posición general de la Corte sobre el tema, y después tenemos muchos casos individuales,
creo que conviene comenzar por los principios generales establecidos en la opinión consultiva 17 de 2002 y ver cuáles son sus principios fundamentales, porque si las fuéramos a estudiar, creo que ya andaba por las 80 y tantas páginas, ya la más nueva superó las 100, entonces no nos iríamos de acá a tiempo para tomar los aviones respectivos. Primero, en la opinión consultiva 17, definición de niño, es la parte más fácil, aunque la palabra niño, ahora ha pasado, o niña, utilizando la diferencia de género, ha pasado a tener una diferenciación que no hace la Convención de los Derechos del Niño, que es la de niño y adolescente. Y eso toma en cuenta algunas de las características que después vamos a ver. A los efectos de la opinión consultiva se entiende por niño o menor de edad toda persona que no haya cumplido 18 años, salvo que hubiese alcanzado antes la mayoría de edad por mandato de la ley. Y esto está planteado en una serie importante de decisiones de la Corte, pero es, digamos, el aspecto que menos discusión nos puede llegar a plantear. Sobre la vulnerabilidad, que es otro de los aspectos, creo que han hablado todos los que hablaron antes, entonces yo me remito a lo que se dijo mejor de lo que yo lo podría decir. No lo podría plantear acá. Pero entrando ahora a los principios que fijó la Corte en esa opinión consultiva, el primero es fundamental porque marca también el reconocimiento de la evolución que quedó marcada en la Convención de los Derechos del Niño y que fue un cambio notable con respecto a la visión que sobre la niñez se tenía en los tiempos anteriores. Por ejemplo, en los años 30, cuando en mi país se hizo el Código del Niño, había una visión tutelar del niño como objeto de protección y la posición de la Corte sobre este tema es que los niños son titulares de derechos, no son solo objeto de protección. Esa es la normativa contemporánea del derecho internacional de los derechos humanos. Es cierto que en estos aspectos hay que tener en cuenta una noción que también ha recogido la Corte en varias de sus sentencias, por ejemplo, en Atala e Hijas versus Chile, que es la de la gradualidad. Hay ciertos derechos que no se pueden ejercer desde el nacimiento. Alguien puede ejercerlos por parte del niño, pero el derecho a ser oído es un derecho que se va adquiriendo a medida que el niño tenga algo que decir. Mi bisnieto, que tiene 3 años, tiene bastante que decir, pero yo todavía no lo llevaría a un juicio a declarar, por las dudas, ¿no? Quién sabe con qué cosas sale. Por ejemplo, en el caso Furlan y familiares, nuestra Corte dijo: no basta con escuchar al niño. Las opiniones del niño tienen que tomarse en consideración seriamente. Pero, no, el pero es mío, no es de la Corte, a partir de que el niño sea capaz de formarse un juicio propio, lo que requiere que las opiniones del niño sean evaluadas mediante un examen caso por caso. En el caso Atala, Rifo y Niñas, no habían sido oídas en los juicios internos, no habían sido oídas ante la comisión. La Corte entendió que ya había transcurrido tiempo suficiente y eran niñas que tenían entonces entre 12 y 17 años, si no me equivoco, y dispuso que se oyera su opinión. Y así se hizo. Segundo principio es el interés superior del niño. El interés superior del niño, que está en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en muchas otras normas, implica, dijo la Corte, que el desarrollo del niño y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.
Este es el principio fundamental en esta materia. Tercer principio que estableció la Corte en su opinión consultiva es que el trato diferente no viola el principio de igualdad. Ese que está recogido en el artículo 24 de la Convención Americana, pero, dijo la Corte, no impide la adopción de reglas y medidas específicas en relación con los niños, los cuales requieren un trato diferente en función de sus condiciones especiales. Trato que debe orientarse a la protección de los derechos e intereses de los niños. Cuarto principio, la familia es el ámbito primordial para el desarrollo del niño y el ejercicio de sus derechos, pero el Estado debe apoyar y fortalecer a la familia a través de las diversas medidas que ésta requiera para el mejor cumplimiento de lo que llamaba su función natural en este campo. Entrando en temas más concretos, la Corte dijo también allí, sería un quinto principio, que la separación respecto de la familia, el niño respecto de su familia, debe ser solo excepcional. Debe preservarse y favorecerse la permanencia del niño en su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes para separarlo de su familia en función del interés superior del niño. Y por otro lado, esa separación debe ser temporal, además de excepcional. Lo dijo también esto en muchos casos la Corte. El Estado debe tener instituciones para los niños que atiendan la temática del niño, pero hay requisitos especiales. El Estado debe valerse de instituciones para la atención a los niños, pero esas instituciones deben disponer de personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada en este género de tareas. Derecho a la vida. Derecho a la vida, la Corte lo ha entendido no solo como derecho a que no se le prive arbitrariamente de la vida, sino derecho a tener una vida digna. El respeto del derecho a la vida abarca no solo las prohibiciones, como la que acabo de mencionarles, sino que comprende también la obligación de adoptar las medidas necesarias para que la existencia de los niños se desarrolle en condiciones amplias. El niño debe disfrutar ampliamente de todos los derechos, debe ser protegido contra malos tratos. Una parte importante de la opinión consultiva está dedicada al debido proceso legal, que se aplica a los niños tanto como a los adultos, aunque a su vez abarca no solo las reglas correspondientes a juez natural, competente, independiente e imparcial, doble instancia, presunción de inocencia, contradicción y audiencia y defensa, sino que debe atender las particularidades que se derivan de la situación específica en que se encuentran los niños y que se proyectan, entre otras materias, sobre la intervención personal en dichos procedimientos y las medidas de protección que sean necesarias o indispensables. Específicamente, debe haber órganos judiciales especiales para niños. Los menores de 18 años a quienes se atribuye la comisión de una conducta delictuosa deben quedar sujetos a órganos jurisdiccionales distintos de los correspondientes a los menores de edad. Esto fue particularmente desarrollado por la Corte en el caso de Mendoza y otros versus Argentina, donde varios menores de edad habían sido condenados a reclusión perpetua. Y allí la Corte dijo no solo tiene que haber órganos especiales, procedimientos especiales, sino que ciertas cosas como la reclusión perpetua de ninguna manera pueden ser aplicadas a menores de edad. Se aplican, por supuesto,
el principio de legalidad penal cuando se trata de procedimientos penales, pero hay otras normas en esta materia. Se podría también hacer un resumen de la opinión consultiva más reciente sobre niños migrantes, pero si entráramos en eso muy detalladamente, con el respeto debido por todos los que intervinimos en su redacción, también nos alejaríamos del objetivo cronológico de los 20 minutos. Vamos a tratar de que eso se vea de una manera un poco más especializada cuando analicemos las distintas situaciones o en relación con los distintos derechos. Acá hay, por supuesto, toda una serie de principios sumamente importantes, pero que iríamos dejando para esta otra etapa, que es la de la consideración de las situaciones especiales o de derechos específicos. En particular, tenemos una cantidad de sentencias que aplican los principios relacionados con los niños en situación de migración. Y dentro de esa situación, por ejemplo, algunas de las sentencias de la Corte, casito de Pacheco Tineo versus Bolivia, aplica el principio de que los niños deben gozar de la oportunidad de ser escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo que los afecte, y tienen derecho a que los estados respeten el principio de que el niño que intente obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el derecho y los procedimientos internacionales o internos aplicables, reciba la protección y la asistencia necesarias para salvaguardar sus derechos. Acá hay un tema fundamental que es el del idioma. Muchas veces en esta situación los niños no hablan el idioma del país y tiene que proveérsele de la asistencia no solo jurídica, sino también lingüística que sea necesaria. Entre la República Dominicana y Haití, o en relación con haitianos en la República Dominicana, hay una serie de casos en esta materia, y la Corte, por ejemplo, en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas, ha considerado que las personas expulsadas en esa situación, entre las que había muchos niños, el Estado no tomó medidas especiales de protección orientadas en el principio del interés superior del niño y recibieron un trato igual al de los adultos. Entonces, hay toda una serie de casos donde esto, por ejemplo, también acá podemos recordar una parte de la opinión consultiva del 21-2014, que se refiere a los órganos que intervienen en temas relacionados con esta situación de niños migrantes y la separación familiar que pueda resultar de que al niño se le deje y a los padres se les expulse o algo por el estilo, y la Corte opinó que cualquier órgano administrativo o judicial que deba decidir acerca de la separación familiar por expulsión motivada por la condición migratoria de uno o ambos progenitores, debe hacer un análisis de ponderación que contemple las circunstancias particulares del caso concreto y garantice una decisión individual que tenga en cuenta fundamentalmente el interés superior del niño. Otro de los temas en que la Corte ha intervenido, trabajando en eso, ¿sí? Tiene que ver con niños indígenas o afrodescendientes, donde se encontró que los niños
por ejemplo, de grupos indígenas, en el caso Rosendo Cantú o Chitay Nech, o afrodescendientes en algún caso colombiano, están en una doble o triple situación de vulnerabilidad, a la que se agrega también la vulnerabilidad derivada de la pobreza. Otra situación que ha considerado la Corte en particular es la de los niños y los conflictos armados, donde tenemos que pensar que, entre otras cosas, los niños son más afectados que los adultos por las situaciones de conflicto armado, y esto lleva también a la aplicación muchas veces de normas provenientes de otros instrumentos jurídicos vinculantes, que son los protocolos adicionales, especialmente el número 2 a los convenios de Ginebra de 1949, protocolo adicional de 1977. Y esto lo ha planteado muchas veces la Corte en sus sentencias, y en alguna de ellas además ha señalado que es particular, bueno, por ejemplo, sobre el tema que decía recién, la especial vulnerabilidad por su condición de niños y niñas se hace aún más evidente en una situación de conflicto armado, pues los niños y niñas son los menos preparados para adaptarse o responder a dicha situación, y quienes padecen sus excesos de forma desmesurada. Pero, en particular, en la sentencia del caso Masacres del Mozote y lugares aledaños versus El Salvador, la Corte señaló que en estas situaciones además recaen de una manera desigual sobre mujeres y niñas, que dentro del conflicto armado sufren muchas veces situaciones de violencia sexual. Vinculada con este tema está otra situación de vulnerabilidad especial de los niños, que es la de los niños y los desplazamientos internos, que suelen ser consecuencia de los conflictos armados de carácter interno. La apropiación de niños o la trata de niños ha sido considerada en particular en una serie de casos por la Corte, algunos que ya les mencionaron por otros motivos, como el caso Fornerón, donde se nos plantearon algunos temas de esta naturaleza, en el caso Contreras, donde se vinculaba también con las situaciones de conflicto armado y desplazamiento. Hay una gran cantidad de decisiones sobre los niños frente a la justicia penal y a la situación de privación de libertad. Y aquí entran a ser también muchos de estos casos en los cuales no hablamos de sentencias, sino que hablamos de resoluciones sobre medidas provisionales que se toman en los casos de urgencia, cuando exista una posibilidad de daño irreparable para los derechos de las personas. Y en relación con muchos establecimientos, ya sea carcelarios cuando han estado junto con los mayores, o establecimientos específicos de reclusión de menores, como el Instituto de Reeducación del Menor de Paraguay, o el complejo de Tatuapé de Brasil, o algunas otras instituciones de Brasil que últimamente nos han tenido bastante ocupados sobre estos temas, se plantean situaciones internas de violencia, de no cuidado de la salud y de una cantidad de aspectos análogos. Sobre los niños discapacitados o en situación de discapacidad, ha hablado muy bien Cecilia Medina, como era de esperar, y yo no voy a decir nada sobre ese tema ahora, pero terminaría tratando de quedarme ajustado al tiempo que acá nos marcan, no porque no haya más que decir, que también la Corte ha tratado muy especialmente
el caso de las niñas. Y en ese sentido, el caso Belis Franco versus Guatemala es un caso típico en esta materia, donde el deber de garantía, dice la Corte, adquiere especial intensidad en relación con las niñas, por la vulnerabilidad consustancial a la niñez que puede verse enmarcada y potenciada debido a la condición de ser mujer. Las niñas son particularmente vulnerables a la violencia y esa especial intensidad del deber de garantía se traduce en el deber estatal de actuar con la mayor y más estricta diligencia para proteger y asegurar el ejercicio y goce de los derechos de las niñas frente al hecho o la mera posibilidad de su vulneración por actos que implicaron violencia por razones de género o pudieran derivar en tal violencia. Me he ajustado al tiempo y esto ha sido un Twitter más que un mensaje de Facebook. Muy bien. Muchísimas gracias. De nada. Sí. Espera que me saco los lentes. ¿Usted los usa? Muchas gracias, señor juez. Y el presidente del Tribunal Constitucional le entrega la medalla de reconocimiento a la participación en la conferencia.